y hace esta pregunta: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Este domingo estaremos celebrando el número 18 del tiempo ordinario, lo que quiere decir que ya vamos pasando la mitad de este tiempo que llamamos así, ordinario. Y como ya les había explicado en otro video, se llama ordinario no porque no sucedan cosas muy importantes, sino simplemente porque son los números ordenados, es decir, los domingos están ordenados del 1 al 34 y por eso se llaman ordinarios, o que han sido pues numerados. Las lecturas que vamos a escuchar este domingo pues es como una súplica de parte del Señor que vayamos a Él, que lo escuchemos y que le prestemos atención. De hecho, estas son las palabras que va a utilizar el profeta Isaías en la primera lectura. Es como un llamado que nos hace Dios a que lo escuchemos a Él. Quizás puedan haber demasiadas voces dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón, de la sociedad, de las noticias, de tantas cosas distorsionadas que muchas veces estamos escuchando. Y hoy el Señor nos dice: escúchenme a mí, pónganme atención a mí. Y pues el Señor nos llama como seres humanos y nos dice que tiene comida, que tiene bebida, que tiene vino, que tiene trigo, leche, que tiene todas estas cosas suculentas, estos platillos, y nos dice: miren, pónganme atención. Y la verdad es que nosotros, pues donde hay comida, ahí vamos, ¿no? Donde nos invitan a comer, ahí vamos, como dicen, gratis hasta las puñaladas. Y es que así hace el Señor muchas veces, nos invita y nos dice: pónganme atención a mí, porque yo soy generoso, porque doy a cada viviente lo que necesita. Y esto es lo que vamos a escuchar este domingo en el Salmo, que nos dice que Dios abre la mano y sacia de bienes a todo viviente, que todos los ojos están puestos en Él, porque saben que Él puede proveer. Después, San Pablo, en la segunda lectura, nos va a decir que nada puede separarnos del amor de Cristo. Y hace esta pregunta: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la necesidad, la desnudez, la muerte, los demonios, los principados? Nada, dice, nada nos puede separar de Cristo, del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Cuando nosotros vamos al Señor, es realmente pues una respuesta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que toda oración que nosotros hacemos es una respuesta al llamado que Dios nos ha hecho. Y a pesar de que muchas veces nuestros pecados puedan ponerse en medio y decirnos que no somos dignos, que no deberíamos de orar o ir a la iglesia, o que no deberíamos ni siquiera de sentirnos dignos de llamarnos hijos de Dios, San Pablo bellamente nos dice: nada nos puede separar del amor que Dios tiene para nosotros. Claro está el pecado, obviamente, que hace que nosotros nos separemos de Cristo, pero Él siempre sale a nuestro encuentro. Y esto es lo que quiere decir San Pablo, no solamente que nuestros pecados nos puedan separar, porque dice ni siquiera eso, porque Cristo va a seguir invitándonos, Cristo va a seguir llamándonos a pesar de nuestro pecado, a pesar de que no nos sintamos dignos. Aún así, Cristo va a seguir amándonos. Por eso, nada nos puede separar del amor que Cristo nos tiene. Y finalmente, en el Evangelio de San Mateo, como hemos venido haciendo estos días, vamos a escuchar la historia de la multiplicación de los panes. Esta multiplicación aparece en todos los evangelios. Esto quiere decir que fue algo muy importante, fue un evento que marcó a todos los presentes, y por eso quizás todos los evangelistas lo han incluido en sus escritos. Me llama la atención la primera parte de esta narrativa, porque dice que Jesús se acababa de enterar de la muerte de su primo, de Juan el Bautista, y que se retiró a un lugar apartado, solitario. Quizás quería procesar la muerte de San Juan, quizás quería orar por su alma, o simplemente pues quería estar solo. Cuando estamos en una situación de tristeza, de aridez, pues a veces queremos la soledad, buscamos ese momento apartado, y quizás eso era lo que Jesús quería, pero la gente se dio cuenta y fue a verlo. Quizás fue a verlo porque notaron su tristeza y querían acompañarlo. Quizás notaron que Jesús necesitaba compañía y por eso fueron a alcanzarlo. Y el Evangelio hermosamente dice que Jesús los miró
se compadeció de ellos y curó a sus enfermos. Es decir, Cristo es humano porque sufre la muerte de un familiar suyo. Es humano porque también necesita, como ser humano, del calor de otras personas, de la atención que puedan mostrarle pues sus discípulos, pero también sus seguidores. Y al mismo tiempo Cristo muestra una cara de compasión, muestra esa generosidad que después sí se va a ver muy claramente con la multiplicación de los panes. Pero primero quisiera llamar la atención a esta generosidad, a pesar del cansancio, a pesar del hambre, a pesar de la tristeza humana que sentía. Cristo todavía muestra esa generosidad de espíritu para atender a los más necesitados, para estar con los que más sufren. Y esto nos deja una enseñanza tremenda acerca de Dios, que Dios es generoso, pero que también Cristo sufre, se solidariza con nosotros, que no es ajeno a nuestro dolor. Y a pesar de su dolor humano, es compasivo, es misericordioso, es atento ante las necesidades de los demás. Creo que a más de uno de nosotros nos hemos sentido hasta el tope muchas veces en las relaciones humanas, de que pues a lo mejor sí, cuando estamos de buenas, cuando todo está bien en la casa, es muchísimo más fácil ser generoso con nuestro tiempo, es mucho más fácil ser amable cuando estás de buenas, pero ciertamente es mucho más difícil ser amable, ser generoso con tu tiempo cuando pues tienes una pena en el alma, cuando tienes tristeza, cuando estás cansado, aburrido, cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando literalmente te falta una de estas necesidades básicas. Pero es ahí, hermanos, donde se muestra nuestra generosidad. Se demuestra que aún no hemos sido perfeccionados, que todavía necesitamos trabajar en esos aspectos para que inclusive en estos momentos donde estamos agotados, aún así todavía podemos mostrar a Cristo en nuestra actitud, en nuestra manera de tratar a los demás. Pues hermanos, este domingo que el Evangelio nos invita a mirar y a imitar la generosidad de Dios, pues veamos cómo la estamos empleando en estos momentos que, pues sí, a lo mejor se nos ha acabado la paciencia o estamos hasta el tope. Pidamos entonces la intercesión y el auxilio de la Santísima Virgen María para llevar a cabo este propósito con las lecturas. Que el Señor Todopoderoso los guarde y los bendiga. Amén. Adiós.